Muy buenos días, amados hermanos. Una vez más con ustedes, su hermano en Cristo, Rubén Sánchez, agradeciéndole a nuestro Dios por este privilegio que me da de llegar con ustedes con una predicación más de la bendita y santa palabra del Señor. Como siempre, les pedimos encarecidamente, si es para ustedes de bendición este ministerio, estas predicaciones, estas enseñanzas de escuela dominical, pues denos un like y suscríbase allí, píquele ya la campanita y comparta los videos con alguien más. Amén. Ya que nuestro anhelo es que toda la gente que se pueda recibir esta bendita y santa palabra del Señor. Hoy vamos a hablar aquí del Evangelio según San Marcos, capítulo 5 y versículo 25 en adelante. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Llego adelante de ti en el nombre glorioso de Cristo Jesús, poniendo en tus manos mi vida, mi mente y mi corazón. Toma control absoluto, Señor, de mis labios, y que de ellos salga solamente la palabra que tú dispusiste para tu pueblo. Lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, aquí desde el versículo 25 del capítulo 5 de Marcos dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Nos habla de una mujer, no nos dice el nombre, no nos dice de qué tribu de Israel era ella o a qué tribu pertenecía, pero sí nos dice que tenía 12 años enferma. Y era, según los estudiosos de la Biblia, era una enfermedad terminal, era cáncer intrauterino, si no estoy mal, ¿verdad? Es la palabra correcta. Y pues ya eran muchos años, había estado padeciendo, y dice la palabra aquí en el 26, dice: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Desde entonces, mis hermanos, ya la ciencia médica se distinguía por el hecho de que muchas veces es peor el tratamiento que la enfermedad misma. Y también dice, gastado todo lo que tenía. Cuando, tal vez no en todos los casos, pero en la gran mayoría, cuando un enfermo cae en las manos de un practicante de la medicina, pues tiene que tomar en cuenta que va a gastar lo que tiene. Amén. Y pues esa es la realidad, querámoslo o no. Dice que había sufrido mucho de muchos médicos, o sea que la habían hecho sufrir, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. O sea, no había avanzado en su enfermedad, más bien había quedado peor, y sobre todo había quedado sin dinero. Dice el 27: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Aquí es donde empieza lo hermoso, mis hermanos. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Gloria sea el Señor. No sé si usted habrá visto, yo sí los he visto, he orado por personas en esta situación, o sea, con cáncer, diferentes cánceres, y mis hermanos, es un cuadro muy triste. La persona casi siempre tiene fiebre, está en un continuo dolor, y pues pidiendo que le den o que le pongan, ¿verdad?, medicina para
contrarrestar ese dolor. Y es una situación horrible. Esta mujer, de acuerdo, ¿verdad?, a lo que se sabe, ¿verdad?, a lo que dicen los expertos, era una mujer que, por supuesto, es esa sangre apestada. Y esa mujer, por 12 años había sufrido esta enfermedad. Para este tiempo, la mujer ya no tenía esposo, tal vez el esposo se había cansado, había quedado sin dinero, por supuesto, se había ido, no nos dice aquí nada de la palabra, tal vez los mismos hijos la habían abandonado, tenía que vivir aparte, como vemos en la ley de Moisés. El asunto es que era una mujer sola, sin dinero y enferma y sin esperanza, porque ya los médicos habían habían hecho con ella lo que habían querido y le habían dejado sin dinero, le habían dejado enferma. Pero lo hermoso es que cuando yo hablar de Jesús, o sea, oyó que ahí venía el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Verbo hecho carne, el Hijo unigénito del Dios Altísimo, Cristo Jesús, mi Salvador. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Por supuesto, cuando oyó hablar de Jesús, oyó decir que Él era, es y será el Todopoderoso, que Él tenía autoridad y poder sobre la vida y sobre la muerte, que al toque de Él los enfermos sanaban, los ciegos veían, los paralíticos andaban. Entonces, para ella, eso era la última esperanza, pero la más hermosa y la más grande. ¿Verdad? Dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Cuando oyó hablar de Jesús, una fe tremenda, una fe inconmovible, llegó a su corazón. Y así se llama el tema de nuestra predicación este día, tocando a Dios. Entonces, porque Cristo Jesús es Dios mismo, Dios hecho carne. Ella sabía que tal vez no iba a poder ponerse enfrente de él, porque inmediatamente la gente iba a notar el olor y la presencia aquella sucia, tal vez desaliñada, flaca, de un color horrible, aquella mujer, y lo hubieran echado de menos a empujones, sino que a pedradas. Entonces no podía ponerse enfrente del Señor, pero por detrás fue y tocó el manto del Señor Jesús. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El dolor desapareció, la fiebre desapareció, los mareos desaparecieron, la peste horrible que despedía aquel cuerpo desapareció y quedó una mujer nueva. Tal vez la misma ropa, pero dentro de sí era una mujer nueva. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que hace el Señor. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Es que el Señor no sabía lo que había pasado? Claro que sabía. ¿No sabía quién era la mujer? Claro que sabía. Él es todopoderoso y Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Y es omnipresente, ahora está en todas partes. No importa dónde usted se encuentre, alcanzamos a tocar al Señor si lo hacemos con fe. Pero Él quería saber, el Señor quería saber, conocer la fe de la mujer y que fuera testimonio para todos aquellos, en especial a los discípulos de Él. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Todavía no se les prendía el foco a aquellos discípulos, todavía no les caía el 20, como dicen aquí, que el Señor estaba hablando así para provocar en ella aquella reacción que Él quería ver.
pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Ahora, dicen aquí los discípulos que había una multitud siempre alrededor de él, unos por morbo, ¿verdad? Otros por curiosidad, otros, ¿verdad?, más por aprender de él, por saber quién era él, y tal vez otros, como en este caso, gente con una necesidad auténtica. Pero aquí la fe de esta mujer fue lo que venció todas las circunstancias. Amén. Entonces, versículo 33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La declaración tremenda de la palabra del Señor aquí dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Amén. Al recibir ella su sanidad, tal vez otro en su lugar hubiera dicho: pues ya logré lo que quería, me voy para que no me vayan a decir algo o vayan a reaccionar mal en contra mía. No, ella se quedó y ella oyó lo que dijo el Señor. Entonces dice la mujer, temiendo y temblando. Ahora, ¿por qué temía y por qué temblaba? Porque sabía la ley, conocía la ley de Moisés. Sabía que a lo mejor aquellos iban a reaccionar mal y aunque ya estaba sana, pues la iban a echar a pedradas o a matar a pedradas. Pero lo hermoso que dice aquí es: sabiendo lo que en ella había sido hecho. Ella sabía, estaba segura, y eso nadie se lo quitaba, que ella era sana total y absolutamente por el poder glorioso de Dios. Por ese poder que aún la misma ropa del Señor Jesús estaba impregnada de ese poder tan tremendo. Dice, vino y se postró delante de él, o sea, cayó de rodillas y le dijo toda la verdad. Señor, desde hace tantos años, 12 años, he padecido esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y tenía esposo, tenía familia, tenía casa, tenía todo, ahora no tengo nada. Estaba peor que cuando empecé. Pero yo supe de ti, Señor. Y yo supe oí lo que hiciste allá y acá y allá, que sanas enfermos, que liberas endemoniados, que das la movilidad a los paralíticos, en fin. Y yo supe que era mi última oportunidad, y aquí estoy. Amén. Le dijo toda la verdad. ¿Y qué le dijo el Señor? Pues, hiciste mal porque me contaminaste. No, de ninguna manera. Y él le dijo, hija, fíjense, ¿con qué palabra le habló? Hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Qué? La fe que esta mujer puso en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. O sea, lo primero que hizo hincapié el Señor es salva. ¿Qué quiere decir? Que ahora el nombre de aquella mujer estaba escrito, como sigue aún, con letras de oro, en el libro de la vida. Amén. Y luego dice, ve en paz. No hay nada que alguien te pueda hacer. Ve en paz. Ve tranquila. Y queda sana. O sea, ahora sí, queda sana absolutamente, 100% de tu azote. Y mis hermanos, qué hermoso ver una lección que esta mujer nos da, ¿verdad? No era una mujer como se presentan ahora los pastores o las pastoras de las mega iglesias, vestidos con un traje de casimir inglés hecho a la medida, pues con toda clase de lujos, ¿verdad? En edificios preciosísimos, con choferes y guardaespaldas. No, de ninguna manera. El Señor con toda la sencillez del mundo.
y con esa sencillez de aquella mujer. Amén. Pero el poder de Cristo Jesús es eterno y es para siempre. Esta mujer nos da una lección tremenda, una lección y un ejemplo que tenemos que seguir. Yo he oído a personas cristianas, entre comillas, que dicen, ya no hay milagros. Los milagros fueron para el tiempo de los apóstoles, el tiempo que Cristo Jesús andaba aquí en la tierra. Ahora el Señor dejó aquí la ciencia médica y, en fin, mis hermanos, lo siento mucho. Pero todo aquel cristiano o cristino que no cree que en Cristo hay poder y sin igual poder, que no cree que Cristo Jesús era, es y será por siempre la fuente eterna de salud y de salvación, mis hermanos, ese cristiano no es cristiano, jamás ha nacido de nuevo. Decía un famoso predicador hace muchos años, llamado el hermano Alfredo Galván, alguno de ustedes lo conoció. Si piensas así, si crees así, decía, estás perdiendo el tiempo, no eres salvo, nunca lo has sido, y si sigues así nunca lo serás. ¿Sabes qué? Devuélvete donde andabas. Ya no te prives de los vicios, de la mundanalidad, porque te estás haciendo tonto y crees hacer tonto al pastor o a los que te conocen. Tal vez a ellos sí, pero a Dios no. En todo aquel que no cree en el poder de Dios, el poder sanador, el poder glorioso, transformador de nuestro Dios, todo aquel que no lo cree no ha sido salvo. Ahora, con esto no estoy diciendo que todos los enfermos que vengan con nosotros por oración van a ser sanos, no, de ninguna manera. Dios sana a quien Él quiere. Dios tiene el poder sobre todo el universo entero. Nosotros, los predicadores, en este caso yo, he tenido que acudir a la ciencia médica. Hace un mes tuve que pasar por una operación. Pero también, les digo, yo mismo hace 22 años, aquí en esta casa, desde donde estoy transmitiendo ahorita, sufrí 5 ataques al corazón, uno atrás de otro. Para cuando llegó la ambulancia conmigo al hospital, pues ya iban las últimas, me pusieron en la mesa de ahí del quirófano de emergencia, y ahí me desmorí. Pero vino un siervo de Dios, nuestro amado hermano José Lorriaga, oró por mí, me ungió con aceite, y aquí estoy. Dios me devolvió la vida. El doctor Alan Taylor, que era el especialista del corazón que habían llamado, tal vez estaba de turno, yo no sé cómo estaba la cosa, pero a él fue el que le tocó verme a mí. Me decía, ya cuando estaba yo allá en el área de recuperación, me decía, yo no sé qué pasó contigo. Dice, toda la gente en tu cuadro se murió. Dice, en mis 30 años que tengo de ser cirujano del corazón, todos se han muerto menos tú. ¿Por qué no? Yo le decía, es un milagro. No, para mí eso no cuenta. Yo soy un científico, yo soy un hombre que me voy por lo que veo y por lo que sé. Es un milagro. Finalmente digo, bueno, tú dirás lo que tú quieras, pero yo voy a tener que operarte. Y a Dios la honra y la gloria. Que han pasado 22 años y aquí estoy todavía, alabando y glorificando el nombre del Señor Jesús. Aquí estoy todavía predicando que Cristo Jesús es poder y sin igual poder. He orado por mucha gente. Hemos ministrado a mucha gente en nuestras campañas, en nuestros cultos, a través del internet, ahora por lo de la pandemia. Y mis hermanos, hemos visto maravillas y milagros tan tremendos que solamente porque yo los vi, puedo decir y dar total y absoluta certeza de que esto fue real. Amén. Yo no sé cómo está usted con Dios.
Yo no sé cómo está la fe de usted con Dios. Yo no sé en qué Cristo Jesús haya creído. Si usted ya aceptó a Cristo Jesús, quiero preguntar una cosa. Antes de aceptar a Cristo Jesús, ¿se arrepintió de sus pecados? Porque si no lo hizo, no ha sido salvo. Tengo que decirle la verdad, mis hermanos. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Después de que el pecador se arrepiente de sus pecados, acepta a Cristo como su Salvador y se somete a la autoridad de Cristo Jesús. O sea, hace la voluntad de nuestro Señor. O sea, vive una vida, con la ayuda de Dios, por supuesto, una vida correcta, una vida buscando la santidad. Amén. Ahora, la obligación de nosotros, los que predicamos, mis hermanos, es compartir con ustedes lo que Dios ha hecho con nosotros. Compartir con ustedes lo que dice la palabra del Señor. Entonces, yo creo a pie juntillas todo lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo lo he visto, yo lo he vivido, yo soy un testimonio viviente. Mis hijos, mi esposa, mi familia han visto milagros y maravillas, mis hermanos. Entonces, ¿qué hace falta para que usted sea salvo? Bueno, arrepiéntase de sus pecados y acepte a Cristo. ¿Qué falta para que usted sea sano? Que usted le crea al Señor. Amén. Aquí en mismo Marcos capítulo 3 y versículo 10 dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 7. Dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. O sea, todos venían sobre el Señor, porque si tocaban al Señor Jesús, eran sanos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos no podían decirle: Señor, tócame, por la situación como aquella mujer. Pero ellos tocaban al Señor. Y el poder de Dios, glorioso en Cristo Jesús, lo sanaba. Aleluya, mis hermanos. Qué hermoso la palabra. Capítulo 6, versículo 56, mis hermanos. 6:56. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Y dice la palabra: y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Cómo dice? Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Déjanos tocar tu vestido, tu manto. Deja que tu poder glorioso me libere de la enfermedad, de la condenación donde me encuentro. Hermanos, aleluya. Muchas veces los que predicamos la palabra pasamos por situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque Satanás ataca más a nosotros, los cristianos, y sobre todo a los que predicamos. Y todavía somos de carne, todavía somos humanos, todavía somos afectados, mis hermanos. Pero cuando nos damos cuenta de que aquel ataque viene en serio, lo que buscamos es la presencia del Señor. Y yo, en lo particular, una vez me encontré en una situación muy difícil, y estoy hablando más que nada anímicamente, moralmente y físicamente hablando. Yo salía de aquí, de la ciudad de Grand Prairie, vivíamos en Grand Prairie, Texas, en medio de Dallas y Fort Worth, rumbo a Moncloa, Coahuila, donde íbamos a estar predicando una campaña. Iba solo. Había trabajado toda la semana muy fuerte para reunir dinero, ¿verdad?, para costear los gastos de
que iban a surgir allí en el estadio donde íbamos a estar. Porque durante todo nuestro ministerio, nosotros siempre a Dios la honra y la gloria. Y lo digo sin prejuicio de ninguna índole, siempre trabajamos con el dinero que Dios nos dio en nuestro trabajo secular, dinero que ganaba mi esposa, mis hijos y yo. No estoy diciendo de ninguna manera que todos los predicadores tengamos que hacer igual. Habrá hermanos y hay hermanos que yo sé que Dios los llama de tiempo completo y ellos tienen que ir por gracia, ya que predican por gracia. Pero en el caso de nosotros, pues Dios me llamó así y así trabajamos. Entonces iba yo saliendo de Dallas, Texas, ahí por una parte que está en la orilla de Dallas que se llama Red Oak, en la carretera 35 rumbo a Laredo. Y mis hermanos, tan cansado que iba yo en mi camioneta y llevaba hambre, Dios lo sabe, llevaba mucho sueño. Y empecé a oír una voz que me decía: ¿qué andas haciendo, Rubén? ¿A dónde vas? Una vez más. ¿Vas a gastar tu dinero que con tanto trabajo ganaste? ¿Tienes sueño? ¿Tienes hambre? Devuélvete. A esa gente no te va a agradecer nada. ¿O cuántos hay de los que has conocido, de los que los has ministrado, de los que han sido sanos, han sido salvos a través de tu ministerio? ¿Cuántos hay que estén contigo ahorita? ¿Cuántos hay que te llaman o que te escriben cartas? ¿Cuántos te han mandado una ofrenda de un peso o de $1? Nadie. Y me iba diciendo eso. Yo supe que era Satanás, y empezó dentro de mí una tristeza, mis hermanos, vamos a decir, algo como depresión. Pero puse mi tocacassette en la camioneta, estoy hablando de los 80s, y llevaba un cassette donde ¿verdad? Cantaba nuestro hermano Jimmy Swaggart con un órgano muy precioso que tocaba él, que era un órgano Leslie, y empecé a orar así, con los ojos abiertos, empecé a orarle al Señor: Señor, me siento solo, me siento triste, me siento abandonado, es cierto. O sea, Satanás trabaja con las verdades a medias o las verdades completas, pero las usa para su beneficio, para atacarnos a nosotros. Y yo iba orando y diciéndole al Señor: solamente, Padre, solamente tócame, solamente quiero sentir el toque de Cristo Jesús en mi vida. Es todo lo que pido, nada más. Y la música ahí, un cassette de 30 minutos tocando ahí. Himnos hermosos, ¿verdad? Himnos, por supuesto, himnos del himnario. Y empecé a llorar delante de la presencia del Señor. Y empecé a sentir el toque glorioso de Cristo Jesús en mi vida, desde aquí hasta mis pies. Y empezó a bajar en mi cabina, en la cabina de la camioneta, algo como nube, una nube, como un humo, como una niebla, desde arriba del techo hacia abajo. Me sentí pues lleno de gozo, de alegría, y seguí llorando delante del Señor. Pero pues el llanto era tanto que no podía ver hacia adelante. Y llegó un momento en que tomé conciencia de lo que yo iba manejando en la carretera 35, un freeway. Había muchos vehículos corriendo en el mismo sentido. Y digo, bueno, ¿qué voy haciendo? Voy manejando y voy llorando, alabando al Señor, pero puedo provocar un accidente. Me limpié mis ojos. Y cuando limpié mis ojos, el cassette seguía tocando los himnos del hermano Jimmy Swaggart. Un cassette de 30 minutos. Lo primero que vi a mi mano derecha, en la orilla de la carretera, decía Maverick County, Condado Maverick, Welcome to Eagle Pass, Texas. Bienvenidos a Eagle Pass. Mis hermanos, un camino de 8 horas. De 8 horas constantes, de manejar constante.
se hizo en 30 minutos. O en menos, tal vez porque no se había acabado el cassette. ¿Qué pasó? Yo todavía no lo sé. Lo que yo sé es que la mano del Señor Jesús me tocó. Es lo que yo sé. Lo que yo sé es que Cristo Jesús es todo poder y me tocó. Fue una campaña gloriosa, mis hermanos. Los almas fueron salvas, los enfermos fueron sanados, los pastores de allá fueron bendecidos. En fin, yo me devolví muy feliz para acá. Pero así como esas experiencias, mis hermanos, tengo muchos testimonios, muchos. A donde voy ahora es a esto. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su necesidad? Tal vez usted dirá, han orado mucho por mí y sigo igual. ¿Por qué no le pregunta a nuestro Dios cuál es la razón? Y quiero preguntar lo que pregunté al principio. ¿Está usted seguro que es salvo por gracia y lavado con la sangre de Cristo? ¿Se arrepintió de sus pecados cuando aceptó a Cristo? ¿O solamente aceptó una invitación a aceptar a Cristo, pero sin arrepentimiento? No sé. Pero cualquiera que haya sido la situación, hoy es el tiempo de la venida de salvación. Miren la guerra que está ya en Rusia, por allá, por aquellas partes, invadiendo Ucrania, los conflictos que hay en todas partes del mundo, las situaciones difíciles que todo se está cumpliendo, todas las profecías están cumpliendo. Cristo Jesús posiblemente venga esta noche. O posiblemente usted no amanezca, o yo. Pero cualquiera que fuera la situación, yo le invito a ponerse a mano con Dios. Para cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, irnos al cielo junto con el resto del pueblo de Dios. Amén. Luego vamos a orar por los enfermos y vamos a orar creyendo. Padre, en el nombre de Cristo, mira, Señor, tus hijos, tu pueblo, donde quiera que se encuentre. Padre, aquel hombre, aquella mujer que está enfermo desde hace mucho tiempo, Señor. De esa enfermedad que no ha podido ser sano o ser sana. Señor, toca primero su alma, Padre, toca su corazón, para que esté seguro de que es hijo tuyo. Y luego, Señor, toca su vida y sánalo para tu honra y tu gloria. Reprendo en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Reprendo todo espíritu satánico de enfermedad, espíritu satánico de muerte, de necesidad, de problema, de afectación psicológica, de lo que sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención. Llámenme o pongan mensajes ahí, yo se los contesto. Mándenme cartitas, ¿verdad? Y pongan comentarios y sobre todo, pónganos un like, suscríbase a nuestro canal y comparta estas predicaciones. Dios los bendiga. Hasta la próxima.